Te contaré la historia del único hombre en la Biblia que tuvo la oportunidad épica de reinar sobre un Israel unido y fiel, un hombre cuyo destino fue sellado por una promesa incondicional del Altísimo, y que, por un simple terror político, desató sobre su pueblo la maldición silenciosa más duradera de la historia, la idolatría institucional. Esta no es la versión infantil de la historia. Esta es la verdad profunda que la Biblia no quiere que sepas directamente, sino que reconozcas en las sombras de la ambición humana. Jeroboam, hijo de Nebat, era un efraimita de Sereda, y su vida comenzó bajo el favor de Dios de una manera que ni el mismo David conoció. Él no nació en la realeza, era un hombre común, de origen humilde, pero dotado de una fuerza, diligencia y capacidad administrativa fuera de lo común. Salomón, el rey sabio, reconoció el talento de Jeroboam y lo elevó a un puesto de inmensa responsabilidad, capataz de todos los trabajadores de las casas de José, es decir, de las tribus del norte. Jeroboam era un constructor, un líder, un hombre que podía movilizar y organizar. El escenario estaba listo para su ascenso. El punto de inflexión, el momento de la conexión profética con el trono, ocurrió en un viaje, lejos de la capital. Jeroboam salió de Jerusalén y se encontró con el profeta Ahías de Silo. Este profeta no era un charlatán, era un mensajero de Dios, investido de la autoridad para reescribir la historia. Ahías realizó un acto épico y trascendental que marcó el destino de Jeroboam y el de toda la nación. El profeta tomó un manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Esta promesa no era una simple predicción, era un pacto unilateral. Dios mismo, frustrado por la apostasía y la idolatría que Salomón había permitido en Jerusalén para complacer a sus esposas extranjeras, eligió a Jeroboam, un hombre de las tribus del norte, para restaurar la pureza del reino. Este fue el favor de Dios en su manifestación más pura, una corona ofrecida, no por herencia, sino por elección divina, como un regalo de la gracia soberana. El juramento escondido de este pacto era una condición simple, pero de una exigencia absoluta: y si haces conforme a todo lo que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel uno. Dios le prometió una dinastía perpetua, un linaje tan seguro como el de David, siempre y cuando Jeroboam mantuviera la obediencia estricta. La promesa de Jeroboam era, incluso, más grande que la promesa original a David en su momento, pues fue dada en un contexto de completa humildad y sin méritos propios. Pero la palabra de Dios, al ser dada en medio del reinado de Salomón, representaba una amenaza inmediata. Cuando Salomón se enteró de la profecía, la naturaleza humana y el orgullo dinástico se impusieron sobre su sabiduría. En lugar de arrepentirse de la idolatría que había provocado la ira de Dios, Salomón buscó la vida de Jeroboam. La ironía era profunda. El rey sabio, el hijo de David, intentaba matar al hombre elegido por Dios para corregir su error. Jeroboam, el futuro rey de 10 tribus, tuvo que huir de Jerusalén, buscando refugio en Egipto, en la corte del faraón Sisac. Egipto, el lugar de la esclavitud y el exilio, se convirtió en el refugio del hombre que había sido liberado para ser rey.
La semilla de la desconfianza ya estaba sembrada en el corazón de Jeroboam, el miedo al poder establecido y la necesidad de asegurar su destino por medios humanos, a pesar de la promesa divina. El tiempo que pasó en Egipto, el epicentro del politeísmo y la política pragmática, actuó como una incubadora para la maldición silenciosa que pronto desataría sobre Israel. Él aprendió en la corte faraónica que el poder se mantiene a través del control, no de la fe. Cuando la noticia de la muerte de Salomón llegó a Egipto, Jeroboam regresó. El favor de Dios lo estaba llamando al escenario profético. El escenario de la división se montó en Siquem, donde el pueblo de Israel se reunió para ungir a Roboam, el hijo de Salomón, como su nuevo rey. Las tribus del norte, oprimidas por los pesados impuestos y el trabajo forzado de Salomón para sus vastos proyectos de construcción, se acercaron a Jeroboam como su portavoz. La situación era épica y cargada de tensión. La supervivencia del Reino Unido pendía de las palabras de Roboam. Jeroboam, con la profecía de Ahías en su alma, lideró la delegación. Roboam, joven y arrogante, rechazó el sabio consejo de los ancianos de Israel, quienes le pidieron aligerar la carga del pueblo. En lugar de ofrecer alivio, Roboam escuchó a sus consejeros jóvenes y respondió con la infame frase que selló la división: mi padre castigó con látigos, mas yo os castigaré con escorpiones. Este acto de soberbia humana fue la chispa que encendió el juicio divino. El pueblo, al escuchar la respuesta, gritó el lema de la rebelión que se había acuñado siglos antes: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Ahora mira por tu casa, David. En ese momento, el Reino Unido se desgarró. Jeroboam fue aclamado rey sobre 10 tribus de Israel, cumpliendo la profecía de Ahías a la perfección. El juramento escondido de la palabra profética se había cumplido. Este fue el momento de la verdad, el clímax de la fe que Dios esperaba de Jeroboam. Él tenía la promesa de la casa firme de David, una dinastía perpetua, solo si obedecía. Pero aquí es donde la maldición silenciosa aprendida en Egipto se manifestó. Jeroboam, el hombre que había sido elevado por el poder de Dios, cayó en la trampa del miedo político. Él razonó con lógica humana: si el pueblo continuaba yendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo de Dios, el corazón de esas 10 tribus inevitablemente regresaría a Roboam, y ellos lo matarían. Antes de que sigas adelante y descubras la profundidad del pecado de Jeroboam, esa verdad desconocida que explica la caída de todo un reino, y como este hombre, que pudo ser un nuevo David, se convirtió en el ejemplo profético del líder corrupto: hazme un gran favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual, si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos desentrañando los secretos de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que explican por qué la obediencia estricta es más valiosa que la política inteligente. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo la tumba de su propio hijo, el único justo, se convirtió en la condena final de su dinastía. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, desde los milagros hasta las profecías finales, y tu apoyo es vital para que esta luz llegue a más personas. Continuemos, porque la decisión de Jeroboam de establecer su propia religión fue un acto de suprema traición. La decisión de Jeroboam fue crear una religión de conveniencia política. Él no buscó a Dios, buscó la seguridad del trono. Su gran pecado,
el que lo marcó para la eternidad como Jeroboam hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, no fue simplemente la idolatría, sino la institucionalización de la idolatría para fines políticos. Él dividió el reino de Dios. La herejía de Jeroboam fue un acto de ingeniería social y espiritual que rompió el juramento escondido del pacto de Israel. Para evitar que el pueblo regresara a Jerusalén, Jeroboam decidió que la religión debía ser más accesible, más conveniente y, crucialmente, controlada por el Estado. Su plan épico y malévolo consistió en 3 puntos que desafiaron directamente los mandamientos de Dios. Primero, creó 2 centros de culto alternativos, estratégicamente ubicados en cada extremo de su reino, Betel al sur, un lugar de gran significado histórico, donde Jacob había tenido un sueño profético. Y Dan al norte, la frontera más lejana. En cada uno de estos centros, Jeroboam construyó una imagen idolátrica, 2 becerros de oro. Al igual que Aarón en el desierto, Jeroboam les dijo a las tribus, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Él tergiversó la historia sagrada, atribuyendo la liberación de Jehová a una imagen de metal que él mismo había fundido. Segundo, Jeroboam rompió el sacerdocio levítico. El favor de Dios siempre había residido en la tribu de Leví, dedicada al servicio del templo. Pero los levitas y los sacerdotes, fieles al pacto, huyeron a Judá, negándose a servir a los becerros de oro. Jeroboam, en un acto de suprema arrogancia, estableció un nuevo sacerdocio, nombrando sacerdotes de entre el pueblo que no eran levitas. Él puso la lealtad política por encima de la santidad divina, asegurando que sólo aquellos leales al trono fueran los mediadores entre el pueblo y sus falsos dioses. Tercero, Jeroboam cambió la fiesta de los tabernáculos, Sucot, una de las 3 peregrinaciones anuales ordenadas por Dios. La movió del mes 7º al 8º, instituyendo una fiesta que él había inventado de su propio corazón. Con esto, Jeroboam no solo cambió el lugar de culto y el sacerdote, sino el tiempo del culto. Él arrogó para sí la autoridad de Dios, creando un calendario religioso propio, una manifestación total de su maldición silenciosa, la autosuficiencia espiritual. El culmen de su traición ocurrió en Betel, el altar del becerro de oro. Jeroboam, vestido con vestiduras sacerdotales, se paró junto al altar para ofrecer incienso, afirmando su dominio sobre la religión y el Estado. Pero en ese momento, el profeta de Judá, el hombre de Dios, irrumpió en la escena con la palabra de Jehová. El profeta no se dirigió a Jeroboam como rey, sino al altar, declarando la profecía de Josías y el juicio inminente. Jeroboam, lleno de furia y miedo, extendió su mano desde el altar y ordenó a sus guardias que prendieran al profeta. Este fue el momento épico de su confrontación con Dios. Inmediatamente, la mano que había extendido para tocar al ungido de Dios y el altar que había profanado recibieron el juicio. El altar se rasgó y la mano de Jeroboam se secó, paralizándose en el gesto de la orden. Él, el hombre más poderoso de Israel, quedó reducido a un grito de dolor impotente, con la mano que había usado para incensar a un ídolo y que había usado para señalar la captura del mensajero, ahora rígida y muerta. Este es un hecho trascendental. Jeroboam, el hombre que había roto el pacto de las manos de Dios, fue confrontado por la misma mano de Dios. Él solo se dio cuenta de la realidad de Jehová cuando su poder se manifestó en el castigo. La humillación de Jeroboam fue total.
El rey que había creído poder controlar a Dios con la política y la religión, tuvo que suplicar al profeta que acababa de querer arrestar: te ruego que intercedas ante el Señor tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El profeta, en un acto de nobleza que demostraba el favor de Dios que aún residía en él, oró, y la mano del rey se restauró. El poder de la sanidad de Dios se manifestó en el cuerpo del hombre que había sido la causa de la maldición silenciosa de Israel. Aquí reside el hecho épico y desconocido. Esta curación no fue solo un milagro, sino la última gran oportunidad de arrepentimiento de Jeroboam. Dios le había dado la palabra de juicio, la señal sobrenatural, la mano seca y el altar roto, y luego la señal de la misericordia, la restauración de la mano. Él le estaba diciendo: tengo el poder de juzgarte y tengo el poder de sanarte. Regresa al pacto. Pero Jeroboam no se arrepintió. Su corazón, endurecido por el miedo y el pragmatismo, permaneció en la ceguera. Él le ofreció al profeta una recompensa, pero no la obediencia. Y cuando el profeta de Judá, por su propia desobediencia menor, fue juzgado y asesinado por el león, Jeroboam falló en entender la señal. Él vio el juicio divino ejecutado sobre el mensajero, pero no lo aplicó a sí mismo. Él permitió que el cuerpo del profeta fuera enterrado en Betel, pero no destruyó los becerros de oro. El ciclo de la desobediencia se completó. La consecuencia fue inmediata y se manifestó en su propia casa. Años después, su hijo Abías se enfermó gravemente. Jeroboam, el hombre que había creado sus propios sacerdotes y sus propios dioses, no acudió a Betel ni a Dan. En un acto de hipocresía trascendental y desesperación, envió a su esposa disfrazada a Silo, a buscar al mismo profeta ciego, Ahías, el que le había prometido el reino, para preguntar sobre el destino de su hijo. Este es el clímax de la tragedia. Jeroboam confiaba en el profeta de Jehová cuando se trataba de asuntos personales, la salud de su hijo, pero lo ignoraba en asuntos públicos, la religión de su reino. Él sabía en el fondo de su corazón dónde estaba la verdadera autoridad, pero su ambición era más fuerte que su conocimiento. Ahías, aunque ciego, reconoció la voz de la esposa de Jeroboam y le entregó la sentencia final, el juramento escondido de la aniquilación de su dinastía. El profeta le recordó a Jeroboam el favor de Dios inicial, como lo había tomado de entre el pueblo y lo había hecho príncipe, y como Jeroboam había pecado más que todos los que le precedieron, haciendo dioses ajenos. La sentencia fue terrible: el hijo, Abías, moriría al entrar la mujer en la ciudad, y con él moriría la única esperanza de la casa de Jeroboam. Su casa sería barrida como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El único consuelo: Abías moriría en paz y sería el único de la casa de Jeroboam en recibir un entierro digno, porque se halló en él alguna cosa buena para con Jehová Dios de Israel. El único acto de justicia de Dios en su casa fue para el hijo que él no había podido corromper. La historia de Jeroboam y es el testamento profético de cómo el miedo y la política pueden corromper la fe más grande, dejando una maldición silenciosa que duró más de 200 años. Su vida fue una contradicción épica: recibió el reino de Dios, pero lo transformó en un reino de idolatría. Él fue el hombre que pudo haber sido un nuevo David, pero eligió ser un nuevo Aarón, un constructor de becerros de oro. La profecía se cumplió con una precisión aterradora. La esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y al cruzar el umbral de su casa, el niño Abías murió.
La muerte de su hijo fue el primer golpe del juicio que culminaría con la aniquilación total de su dinastía. A pesar de todo, Jeroboam no se arrepintió. Él continuó su reinado de pecado, manteniendo los becerros de oro, y la frase "el pecado de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel", se convirtió en el epitafio de toda una nación. Los reyes posteriores de Israel, incluso los mejores, siguieron el camino de Jeroboam, perpetuando su herejía hasta la caída del reino ante Asiria. El fin de la casa de Jeroboam fue tan violento como se predijo. Su hijo, Nadab, reinó solo 2 años antes de ser asesinado por Baasa, quien luego exterminó a toda la casa de Jeroboam, sin dejar a nadie vivo. La sangre de su linaje fue derramada, cumpliendo el juramento escondido del profeta Ahías. El estiércol de su dinastía fue barrido de la faz de la tierra. La casa que Dios había prometido edificar firmemente, condicionalmente, fue destruida por su propia desobediencia. La verdadera historia épica y desconocida aquí no es el cisma político, sino la perversión del sacerdocio. Al nombrar sacerdotes no levitas, Jeroboam degradó el oficio y permitió que la corrupción se infiltrara en el corazón del culto. Él hizo accesible la religión, pero la vació de su poder. Él reemplazó el favor de Dios incondicional con una conveniencia humana, y esa conveniencia se convirtió en el veneno que mató la fe de 10 tribus. Hemos desvelado la oscura historia de Jeroboam, el hombre que recibió una corona por gracia y la perdió por miedo. Él es el ejemplo profético de que el mayor enemigo de un siervo de Dios no es la oposición externa, sino la desconfianza interna que nos hace reemplazar la orden divina por nuestra propia lógica o conveniencia. Ahora que has sido testigo del poder destructivo de la ambición disfrazada de religión y comprendido la seriedad de la obediencia, es tu momento de unirte a esta comunidad de fe. Hazme un favor. Dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté en una posición de liderazgo, ya sea espiritual o secular, para recordarle la primacía de la obediencia. Deja tu comentario aquí abajo. Queremos leer tus testimonios o reflexiones. ¿Cuál es ese becerro de oro moderno, miedo, control, política, que te tienta a desobedecer un mandato claro de Dios? ¿Cómo puedes aplicar la lección de la obediencia estricta de Jeroboam a tu vida? Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia, revelando la verdad detrás de cada decisión. El hombre que dividió el reino de Dios y creó su propia religión, la historia oscura de Jeroboam, es el recordatorio eterno de que el mayor peligro para el siervo de Dios no es el poder de sus enemigos, sino el miedo de su propio corazón, que lo lleva a reemplazar el mandato divino con una religión hecha a su propia medida. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.